ya veis sobre lo que vamos a hablar hoy, de Authority. Yo normalmente no suelo hacer reseñas sobre obras tan conocidas y tan populares. Eh, yo considero que ya se ha hablado mucho de ella, ya se han hecho muchas reseñas, videoreseñas, estudios, análisis, páginas de opinión. Y bueno, el mundo, como digo, no necesita otra reseña sobre Watchmen, sobre Dark Knight o sobre obras como estas que son tan populares. Yo prefiero centrarme en obras que me gustan a mí, que son menos conocidas, como las que últimamente estoy reseñando en los vídeos. Y es un lujo que nos podemos permitir quienes hacemos esto por hobby. Quien tenga que vivir de esto, quien tenga que vivir mendigando likes o seguidores, pues supongo que tendrá que estar al día de lo que publican, de las últimas tendencias, de darle al público lo que quiere, porque a fin de cuentas paga su hipoteca con eso. Pero como digo, yo lo hago por hobby y yo hablo de lo que quiero. ¿Y por qué hablo de esto hoy? Porque si bien Authority ya está más que estudiada, hablada, ya todo el mundo sabe, ahora cuando la ha publicado el bot, ECCN, en este último año han sacado la segunda parte, la parte de Mark Millar, noto que hay mucha gente que está un poco perdida porque me comentan que parece que la serie empieza a la mitad o que empieza con personajes que no saben de dónde vienen, se hacen referencia a hechos que en la colección no se explican. Y es que esto, Authority, no es una serie que surja de por sí. Esto es la parte, el tramo final de un largo run, de una gran etapa que tuvo Warren Ellis en Stormwatch. Y claro, eso o se dice de pasada en algún texto introductorio o se hace un resumen de un par de líneas y no sirve, la gente se pierde y quizá la gente no valore esta obra, que eso es otra. Mucha gente dice que está sobrevalorada o que realmente no le ha gustado pero no le ha maravillado, y es que hay que también ver el contexto en el que se publicó. Si tú quieres transmitir, tú quieres informar sobre una obra, tú quieres hacer una reseña, una opinión, tú no simplemente puedes decir que es genial, que es brutal, que te encanta, que tú tienes que poner las obras en contexto. Y el contexto es el origen. Siempre hay que ir al origen para explicar las cosas y a partir de ahí puedes hacer una explicación centrándote en diferentes puntos o el que te guste más a ti. Pero contexto y origen son imprescindibles si quieres explicar seriamente algo. Y dicho esto, entramos en materia ya. Y para entrar en materia dejamos Authority al lado y cogemos Stormwatch. ¿Qué es Stormwatch? Stormwatch fue una de las series que debutaron en Wildstorm, el estudio de Jim Lee, cuando con los chicos de Image, Rob Liefeld, McFarlane, se fueron de Marvel y fundaron Image. Aunque en un principio Image iba a ser un universo cohesionado, la verdad es que al poco se le dieron las costuras, y es que por la propia dinámica editorial cada vez más los estudios que funcionaban de forma independiente pero que en teoría eran parte de un universo cohesionado cada vez más se fueron alejando de ese concepto y fueron creando su propia dinámica de universo individual. Así, por ejemplo, en el Wildstorm teníamos a John Lynch, que era el espía maestro, el equivalente a Nick Fury. Pues en Todd McFarlane había otro personaje equivalente que también era el espía maestro, el que manejaba los hilos, y si te parabas a pensarlo no tenía mucho sentido porque eran diferentes agencias, diferentes personajes cubriendo o llenando el mismo hueco. El hueco de los Vengadores en el universo Wildstorm lo rellenó Stormwatch. Stormwatch era un título que era de lo peorcito que tenía en aquel momento, porque si bien en lo que había en aquel momento Wildstorm, porque si bien Wildcats desde el principio se benefició de los lápices del jefe, de Jim Lee, y luego de los sucesivos dibujantes y guionistas que enriquecieron la colección, Chris Claremont, Alan Moore, James Robinson, Freddy Chares, que ese hombre dibujaba como Los Ángeles. Stormwatch desde el principio estuvo dibujada por clones o por trasuntos de Jim Lee que no tenían su calidad, y con guiones de su amigo Brandon Choi y al final de casi cualquiera que pasaba por las oficinas con un lápiz en la mano. Eso dio lugar a que, aunque el concepto era interesante, un equipo de metahumanos a las órdenes de la ONU y que hacía la función de los cascos azules, pero cada uno de un país diferente y cada uno con su personalidad y sus intereses,
Era una idea interesante, pero ya digo, en esos años iniciales en los que toda la atención estaba puesta en las series grandes, en este caso en este universo Wildcats, en el universo de Mark Silvestri estaba Cyber Force y así, pues Stormwatch empezó a languidecer y poco a poco fue metiéndose en crossovers a cual más malo y llegó un punto en que no interesaba a nadie. Y es en ese momento cuando se le dio el mando a Warren Ellis. Warren Ellis era un guionista muy bueno, que había hecho cosas muy interesantes, pero todavía no era el guionista tan conocido y popular que hoy día, no tenía ese prestigio. Y tampoco estaba tan endiosado, ni había llegado a ese estado de vagancia que hoy día da lugar a que haga 5 números en una colección, ya sea por encargo o propia, y que la abandone. Podemos hablar de Trees, podemos hablar de Caballero Luna, podemos hablar de Injection, podemos hablar de Feld, un montón de series que ha ido creando en los últimos años y que están ahí, no se sabe si abandonadas, no se sabe si paradas. El caso es que en esta época no, en esta época llegó a hacer pues quizá 25 números, 30 números de Stormwatch, y que son estos que hay aquí, y cambia la serie totalmente. Para empezar, los personajes eran personajes planos, arquetípicos, y cada uno era de un país, pero con una personalidad intercambiable. Él les da profundidad, incluso los más absurdos, y empieza a meter lo que a él le gusta: conspiraciones del gobierno, secretos, personajes de nueva creación que se supone que siempre han estado ahí pero nunca han salido. Y poco a poco la colección fue ganando en interés. El apartado gráfico seguía lastrado porque ya veis que el dibujo en esta época era el auge de la merimanga, y tenemos aquí desde trasuntos de Jim Lee bastante malos hasta dibujantes que habían cogido un poco del estilo manga pero que no pegaban con el estilo de dibujo americano para nada. Pero los guiones iban mejorando número a número. Poco a poco fue quedándose con un concepto interesante de equipos de operaciones especiales, con villanos haciendo el papel de buenos, con universos alternativos. Fue creando todo un universo que contenido en una sola serie, y la colección fue ganando entre ellas, os digo, a marcha forzada. Esto llegó a un momento que empezó a venderse bien realmente, y entonces le dieron el mando, o le dieron la oportunidad a un dibujante que, bueno, aquí tenéis a Jim Lee, que volvió para algunos números, pero sobre todo a un dibujante que luego tendría una gran importancia, que se llama Bryan Hitch. Bryan Hitch, aquí lo tenéis. Óscar Jiménez también hizo una etapa importante aquí. Óscar Jiménez es un dibujante español que por problemas ajenos al mundillo ya está fuera de él. Pero Bryan Hitch empezó haciendo un trasunto de Alan Davis en Marvel, y aquí en esta serie empezó a encontrar su estilo, cada vez más espectacular, cada vez más cinematográfico, más alejado de Alan Davis en sí, y nos dio unos números espectaculares. En este punto la serie gozaba del prestigio de la crítica, del favor del público, pero seguía lastrada, digamos, por Stormwatch y por llevar publicados, no sé, 50 números, 40 números. Entonces se decidió ponerla en manos de Ellis para darle un nuevo comienzo, y ese nuevo comienzo sería Authority. Pero para ello tenía que quitarse de en medio un montón de personajes que no le interesaban y quedarse con los que él quería, personajes que él había creado en esta serie, y eso es lo importante, a eso vamos. Personajes como Jenny Sparks, el ingeniero, Apollo y Midnighter, todos los personajes de Authority son creados en Stormwatch. Forman parte del Black Ops, de un equipo negro que el responsable de Stormwatch, Weatherman, que era una especie de responsable de operaciones, el que decidía en qué situaciones intervenir, qué equipos iban a ir a cada situación,
por qué personajes iban a estar formados dichos equipos. Ese personaje, que se fue volviendo más complejo, más interesante y más oscuro conforme avanzaba la serie, descubrimos que había creado un equipo de operaciones especiales encubierto que operaba solo bajo su mando, y en ese equipo estaba Apollo Midnighter y estaban muchos de los personajes de Authority. De nuevo, las tramas de Authority, muchas de ellas, por ejemplo, la invasión de la Inglaterra alternativa, referencias a personajes que hace Jenny Sparks y que no sabemos de dónde salen ni quiénes son, todo eso viene de aquí. Entonces, esta serie Stormwatch se enriquece mucho Authority. Tú puedes leer Authority y disfrutarlo, pero si conoces otra vez el origen, el trasfondo, todo eso hace que la lectura gane muchísimo en peso, en densidad y en interés. Antes de seguir, las ediciones. Stormwatch se publicó en España en grapa durante mucho tiempo por World Comics, que era un subsello de Planeta, cuando Planeta tenía los derechos de Image en España. Cerró en grapa porque no vendía, pero luego empezó, cuando en la etapa de Ellis, empezó a ser publicada en estos tomitos que tenía aquí. Son 5 tomitos, que 4 de ellos son bastante fáciles de encontrar. Este, quizá el primero, es el más complicado. Ya habéis visto los dibujos, un dibujo noventero malo, pero los guiones son de muchísimo interés y, como ya digo, enriquecen y dan contexto a Authority. Esto fue la edición de Planeta, que es la más completa y la que yo recomiendo. Después, Norma publicó, cuando Norma se hizo con los derechos de Wildstorm, Norma publicó Authority en tomos de tapa dura, un tomo con la etapa de Warren Ellis, otro con la etapa de Mark Millar, luego continuó hacia adelante, pero a mí realmente no. A partir de Mark Millar, para mí Authority no tiene interés ninguno. Y también publicó un tomo 0. El tomo 0 reúne quizás estos 2 últimos tomos, la última parte de la etapa de Warren Ellis, pero se deja atrás todo esto. Entonces no está completo. Donde sí está completo es en los tomos de tamaño reducido que sacó, reuniendo colecciones clásicas de Wildstorm, como Gen 13, como Wildcats. Pues también sacó Stormwatch, y hoy en día es muy fácil de encontrar en esos packs de saldo de entre 18 y 22 euros. Y ahí tienes la serie desde el principio, que yo digo que es bastante malo, pero la parte final, quizá el último tomo, los 2 últimos, sí son de la etapa de Warren Ellis. Y bueno, y hoy día todo eso está descatalogado, tienes que encontrarlo de segunda mano, pero el bot ha sacado Authority de los 2 tomos, Warren Ellis, Mark Millar, y si lo hace bien y si sabe lo que está haciendo, debería sacar al menos un par de tomos más con esta parte para dar contexto a todo. Ya sabemos que el bot se rige única y exclusivamente por criterios económicos, así que si ha vendido Authority, que creo que sí, de hecho el primer tomo creo que se agotó en un momento dado, yo creo que lo habremos publicado tarde o temprano, pero en cualquier caso, si os surge esto a mano, no lo dejéis escapar. Pero como os decía, cuando se pensó en darle visibilidad y relevancia al trabajo de Ellis y Hitch en Authority y en Stormwatch, y crear Authority, había que darle un final a la serie, y el final fue este. Esta es una grapa muy difícil de encontrar ahora mismo, que publicó en su momento Editorial Beat. Editorial Beat es un grupo editorial mexicano que tuvo durante un breve espacio de tiempo los derechos de DC en España, y que la verdad fue bastante desastroso. Publicó muy poco, muy caro, con malísimas traducciones, porque estaban llenos de modismos mexicanos que para el lector español era muy duro de leer, y a unos precios altísimos. Esta grapa, que es una simple grapa, costaba 850 pesetas de la época, o sea, un dineral, 5 euros por una grapa. Y aquí, que tenemos aquí, es un crossover entre Wildcats y Aliens, en el que hay una infiltración de aliens en la estación de Stormwatch, y los Wildcats tienen que ir allí a limpiarlo antes de que llegue a la Tierra. Aquí hay una masacre brutal. O sea, yo no he visto tantos personajes principales de morir
y quitárselos de en medio. La verdad, por un lado, bueno, está dibujada por Spruce, el de Tom Strong, y Kevin Nolan, que es un clásico del género. Y la verdad es que pocas veces vas a ver a personajes que han sido principales, personajes que no son secundarios típicos que se crean en un número y al cabo de 2 o 3 se lo cargan. No, aquí los personajes de Stormwatch, los de toda la vida, son masacrados y de forma bastante gráfica. Esto fue gracioso cuando lo publicaron porque se publicó en aquel momento. Stormwatch tenía los derechos Planeta, que son los tomos que os he enseñado hace un momento, pero de Aliens los tenía Beat. Así que para poder explicar, poder hacer el trasvase desde Stormwatch a Authority, en estos tomitos, en el último de ellos, hicieron un resumen de lo que ocurría en este, ya que no tenían los derechos para publicar el cómic, pues hicieron un resumen para que los lectores supieran, y es una especie de resumen novelado en plan Maul entra en la habitación y escucha un ruido, se vuelve y se encuentra. Es muy curioso y no he visto nunca nada así, otro cómic que hayan hecho eso en España. Bueno, esto es muy difícil de encontrar, lo venden bastante caro para lo que es, para una simple grapa. Ahora mismo lo ha publicado, lo ha reeditado el bot dentro del tomo de crossovers de Aliens. No sé si os merece la pena comprarlo porque es bastante caro solo para esto, pero en cualquier caso, si ya lo tenéis o si os gusta Alien y os gustaría tener toda la etapa completa desde Stormwatch hasta Authority, pues ya sabéis. Y ahora vamos a hablar brevemente, porque ya está todo dicho prácticamente, sobre Authority. Authority yo la tengo en este integral que sacó Norma en formato Absolute. Y Norma que, como siempre, cuando se trata de cómic americano, deja bastante que desear. Y en este caso no es la edición, sino en la traducción. Es una de las peores traducciones que he leído en mi vida. No ya porque traduzcan mal, porque hagan una mala elección en lo referente a cuando una palabra tiene diferentes significados, es que directamente se inventan diálogos. Esto no lo digo yo, no, porque yo mandé un correo a la editora de Norma en su momento con la traducción, porque yo esto lo leí en su momento en las grapas que sacó Planeta World Comics, que tenía la traducción de Francisco Pérez Navarro, que es probablemente el mejor traductor que ha tenido este país, y eso que no era traductor de formación. Después, cuando estaba en el extranjero, lo leí en inglés, y cuando volví a España, pues yo quería tenerlo en un formato que mejor que el de la grapa, y me compré esto. Y yo cuando iba leyendo el cómic, Authority es uno de esos cómics que tú lees de adolescente, lo lees una y otra vez, que llega el momento en que te sabes los diálogos de memoria. Y obviamente de una edición a otra, de un traductor a otra, cambian la cosa. Pero lo que pasa aquí, hay un personaje que es bastante bueno de Miller, que es una especie de capellán militar, pero en versión superheroica. Y él mismo se define como He-Man con sotana. Y esa es más o menos la traducción, un poco libre, pero la traducción americana viene a ser lo mismo. Aquí lo han traducido como el señor de la túnica sagrada. Aparte de que se pierde el chiste completamente, es que se lo inventan, no puede. Un traductor que se decide hacerlo, alguien que cobra por traducir, no puede hacer eso. Bueno, pues como os decía, la edición es muy buena, es espectacular. A Hitch y a Quietly hay que tenerlo a este tamaño. Igual que os digo que hay dibujantes a los que el aumento de tamaño no les beneficia. El mismo Miller, por ejemplo, por su propio estilo de dibujo no le viene demasiado bien el aumento de tamaño, distorsiona mucho la línea. Pero los dibujantes de línea clara, estoy pensando por ejemplo en Camelot 3000, estoy pensando por ejemplo en George Pérez en Crisis en Tierras Infinitas, les viene muy bien el aumento de tamaño y este es uno de estos casos. Pero bueno, esta es la edición en Absolute. Quien esté pensando, menos mal que yo tengo las ediciones de tapa dura de Norma, pues no es lo mismo, la traducción es exactamente igual. Esta edición es muy buscada por el formato y por la edición lo merece, por la traducción no. La del bot no la he leído, no sé cómo estará. ¿Qué tenemos aquí? Pues aquí tenemos el comienzo
de la serie en sí, pero ya os habíamos dicho que viene desde el Stormwatch. En los primeros 12 números más o menos, los 12 números primeros son de Warren Ellis y Mark Millar. Y es ciencia ficción pura y dura. Está dividido en 3 actos, en 3 arcos argumentales. En el primero de ellos va subiendo de nivel progresivamente. El primero de los arcos argumentales, el enemigo es un supervillano, el villano megalómano que quiere destruir el mundo para convertirlo en su propio aquí. Kaizen Gamora, que es todos estos personajes vienen del universo Wildstorm y en este caso del Stormwatch. Por eso si empiezas a leer Authority sin haber leído Stormwatch, pues te pierdes un poco porque no sabes quién es este fulano, de dónde ha salido y qué tal. Pero bueno, la aventura está muy bien dibujada, lo alto que llevó Bryan Hitch y lo bajo que ha caído. Los personajes tienen carisma y sobre todo en aquel momento, porque hay mucha gente que no le impactan estos personajes ahora, dicen, oye, pues no le encuentro la gracia, está bien, pero no encuentro dónde está la maravilla. Te había que leer esto en su contexto. Nunca habíamos visto, esto es de principios del año 2000, no habíamos visto nunca un grupo de superhéroes como este, un grupo de superhéroes tan expeditivo, tan mal hablado, tan cabrones. Hay una frase de Midnighter que lo resume todo. Él se dirige a las cámaras hablando, le hacen una entrevista y le preguntan que cómo se atreve a desafiar a gobiernos elegidos y a estados soberanos, bla bla. Y él se vuelve a las cámaras y les dice, mira, nosotros no vamos a pelearnos con el supervillano del mes y pasar a la siguiente, no. Este es el siglo XXI y el siglo XXI es un lugar muy malo, es un mal lugar para ser un cabrón. Así que ya sabéis, a los dictadores, a los asesinos en serie, a los asesinos de masas, vamos a por vosotros. Y eso es lo que resume esta etapa. Personajes totalmente fuera del sistema, que no tienen relación ni tienen ningún tipo de interés en llevarse bien con los gobiernos y con el resto de grupos superheroicos, y que operan a una escala brutal. El scope de la serie es impresionante. En el primer número ya veis un supervillano, la violencia explícita, que eso no se solía ver en aquella época en los cómics de mainstream, y un primer arco que cierra muy bien. Desarrollo de personajes, pero pinceladas, no se mete en profundidad. Y el segundo arco ya sube de nivel porque pasamos de un supervillano megalómano a una invasión extraterrestre de otra dimensión. Aquí es donde la gente suele perderse más porque no saben de dónde salen esta gente, no saben las relaciones de estos personajes con Jenny Spark, con The Authority. Todo eso otra vez al origen, a Stormwatch. Hemos subido de nivel, pasamos del supervillano a la invasión alienígena, espectacular también, con algunos, un villano de altura, con algunos diálogos de los que recuerdas. Es básicamente un mundo que se muere y necesita la Tierra porque ha habido una guerra atómica en este planeta y lo ha vuelto estéril, y necesitan otro planeta para continuar desarrollándose. Entonces deciden invadir la Tierra. Este es un megalómano, asesino, cabrón, es uno de los mejores villanos que se ha creado en este universo Wildstorm, y en apenas un par de páginas, es una genialidad. La aventura continúa y el tercer arco, aquí no voy a decir quién es el villano porque no quiero hacerle spoiler, pero pensad simplemente el mayor desafío, el mayor oponente que podáis imaginaros. ¿Quién es el ser o la persona más poderosa contra la que podríais luchar? Pues esa es. Pero lo paso más para adelante porque no quiero... Después del tercer acto, pues la colección, Warren Ellis dejó la colección y podía haberla cerrado perfectamente. ¿El por qué? Porque ya después de esa saga, que era tan la escala de magnitud era tan grande que es imposible de seguir.
Pero llegó Mark Millar y cambió el enfoque completamente. Y lo volvió de fuera a adentro. Cogió Mark Millar con los dibujos de un primerizo que aún estaba por explotar totalmente, aunque ya sabemos que llegó a convertirse en uno de los mejores, un Frank Whiteley, que ya veis, tiene todavía las caras, no es que haya mejorado mucho en eso, pero aquí son especialmente feas, algunas proporciones, pero ya vemos su trazo, ya es perfectamente reconocible. Y como digo, aquí se pasa de fuera a adentro, aquí se olvidan las grandes amenazas intergalácticas y aquí se centra en la corrupción de los gobiernos, en gobiernos que ya se han cansado de Authority, de que hay un poder por encima de ellos, les diga qué hacer y qué no, y que les envían a sus propios superhéroes, unos superhéroes que es una genialidad, es un trasunto total de los Vengadores, pero Vengadores, a ver si os lo enseño en la página. A ver, está el Hombre Gigante, está Hulk, está un Iron Man totalmente pasado de vueltas, un Capitán América que es un fascista totalmente. Por ejemplo, aquí la avispa, el trasunto de la avispa, le dice, tienen que encontrar a un niño y matarlo, y dice, mierda, tenemos que encontrar al niño y resulta que está en una maternidad, no podemos buscar uno por uno quién es. Bueno, está de coña, supongo, y los fríe a todos, a toda la ala infantil. Pues estos son los Vengadores que nos encontramos aquí, unos Vengadores que de entrada le dan una buena paliza a Authority y que no tienen problemas en violencia, aquí llega Authority y le dan pal pelo. En fin, el creador de todo esto es un trasunto, es un científico loco que él quería ser simplemente podía haber sido un guionista de cómics, haber creado universos, pero el gobierno le contrató para crear a estos seres. Y ese hombre es un trasunto de Jack Kirby, un trasunto homenaje maravilloso. Y esta es la primera saga. Es toda una declaración de intenciones, una maravilla. Y la siguiente, pues es aún mejor. Bueno, dentro de esta sala hay un montón de homenajes a personajes. Tenemos un Nick Furia, tenemos cualquier personaje más lo que os podéis imaginar aparece aquí. Pero ya os digo que muy pasado de vueltas y con muy mala leche. En la segunda saga van contra un personaje mágico, una especie de Doctor Extraño, pero de nuevo bastante trasuntado. Y espérate, ¿dónde está? Y es en la tercera donde se hace un paréntesis y donde meten una saga para que al dibujante le diera tiempo, en la que los gobiernos crean a una Authority de trasunta, han eliminado a la auténtica y han creado literalmente a unos personajes que son su equivalente pero controlados, personajes que son manejables y que para que el gran público siga pensando que la Authority está ahí para protegerles y cuidarles, pero a la misma vez estén los gobiernos tranquilitos con trabajadores, empleados que son manejables. Otra idea buenísima, y los conceptos que maneja aquí Mark Millar sobre religión, sobre política, sobre la influencia de las grandes corporaciones, los gobiernos y las fortunas en la vida diaria de la gente, la publicidad, todo. Hay conceptos aquí muy gamberros, pero a la misma vez muy profundos, y es una lástima que el Mark Millar de Authority no lo veamos más y se centre en sus proyectos comerciales que le darán mucho dinero, pero que no dan las satisfacciones que daban esta obra. Lo dejo ya, ha sido media hora y se me ha ido mucho el tiempo, pero creo que era necesario y que había mucho de qué hablar. Y solo deciros que el personaje, el malo, el villano de esta última saga es una genialidad. Una genialidad. Qué lástima que Millar se haya conformado con cobrar el cheque y no esforzarse. Si no lo habéis leído Authority, os lo recomiendo. Si tenéis la oportunidad de leer Stormwatch, mucho mejor todavía. Y bueno, nada más. Nos vemos en el próximo vídeo, que será menos comercial y probablemente y seguro va a durar menos. Venga, hasta la próxima.